abanico, oye, que no aguanta, si no aguanta la cosa. Uy, allá que era lo que pasa. Ay, mira, este tan metido porque es por acá, ¿ves? Anda para allá, para tu casa. ¿Ah? Ave María, pues hombre, lo que usted esté buscando aquí se le tiene, no es sino que hable, pues que aquí le solucionamos todos los problemas que usted tenga en la vida. Pues bueno, su persona no es sino que usted mande y ahí se le dice a ver cómo se arregla la situación, ¿no? Usted ve. ¿Qué hubo, ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Dónde estás pasando por la quinta? Pues estás en Cali, ¿ve? Ay, mira. Y acentos, modos, ritmos, diferentes formas de hablar, así sea el mismo idioma. El español, por ejemplo. Entonces, todos esos cambios que puede tener el idioma se llaman variantes lingüísticas. Y de eso hablaremos hoy. Las variantes lingüísticas es lo que se conoce como el conjunto de los distintos modos que puede tener el habla. Sí, acentos, modos, ritmos, variantes, incluso hasta los gestos y los movimientos que puede hacer uno con la mano. En Colombia hablamos español, pero nuestro español es muy variado. Tenemos paisa, tenemos el costeño de la costa atlántica que habla muy distinto al costeño de la costa pacífica, la gente del interior y así cada una de las zonas que componen nuestro país. Todos ellos se distinguen por su forma de hablar y aún solamente con escucharlos sabemos de dónde pueden venir esas personas. Estas variantes son producto de la situación social, la formación cultural, la ubicación geográfica y muchas veces dependen del rol que estemos asumiendo en determinada situación. Podemos decir que un idioma tiene una forma estándar de ser hablado. Por ejemplo, somos muchos los que hablamos español. En España, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Ecuador, Perú, Venezuela. Pero cada uno de estos países lo habla de una forma distinta. Y ahí es cuando la forma estándar del español ya no es tan estándar, cambia y cada país, cada región lo asume de una manera distinta. Digamos que tiene como su propio estilo. Entonces mucha atención porque vamos a conocer cómo se llaman cada una de estas variantes, en qué consisten y por qué se dan. Variantes diatópicas o geográficas. Para que no se nos olvide el nombre de esta variante, pensemos en diatópica, topos viene de tierra, tierra tiene que ver con geografía, claro, tiene que ver entonces con la geografía, la región, la ubicación de esas personas, por eso se llama diatópica o geográfica. Es lo que ya conocemos, el costeño de la costa atlántica, el costeño de la costa pacífica, los bogotanos, los caleños, los paisas. Todos hablan el mismo idioma, pero cada uno pertenece a una región distinta. Y esa región tiene un acento, una forma, una cadencia, un ritmo, y esas son las que conocemos como variantes geográficas o diatópicas. Pero también hay una particularidad que merece ser tenida en cuenta. Además del acento, del ritmo y el estilo que tienen de hablar, tenemos palabras que en la región cambian de significado. Por ejemplo, si vamos a Medellín, para los paisas el perico es un café con leche pequeño, ¿sí? Mientras que para nosotros los caleños, los bayunos, el perico es un huevo revuelto. Por ejemplo, para los paisas, un regalo es un traído. Uno dice, ¿qué te trajo el niño Dios? Los traídos del niño Dios. Pero para nosotros, los caleños, es un regalo. Pero ese cambio de significado en las palabras también se da en los países. Por ejemplo, en Colombia a un niño pequeño le decimos, pues, niño, ¿sí? Los bogotanos, por ejemplo, le dicen chino, ¿sí? En México es un chamaco. En Venezuela es un chamo y en Chile es una guagua. Quizá un español venga a Colombia y pida un tinto y entonces le servirán, claro, un tinto, un cafecito negro bien oscurito. Pero él llegará pidiendo un tinto, es decir, una copa de vino tinto. Estas son pues las variantes diatópicas o geográficas. Ahora hablemos de los dialectos. Los dialectos son una variante social o regional de un mismo idioma. Se distinguen por su pronunciación,
por su gramática y por su vocabulario. Está muy relacionado con lo que acabamos de ver. Miremos entonces los dialectos que tenemos en Colombia. Son muchos, pero digamos que los más importantes o los más conocidos por nosotros son los siguientes. El paisa, por ejemplo, uno de los más característicos de nuestro país, se distingue sobre todo por usar mucho el vos y hablar un poco cantadito y a veces con un volumen un poquito alto. El costeño es un dialecto bastante alegre, bastante jocoso, de mucho jolgorio. Los costeños hablan muy rápido, suelen no pronunciar la S al final de las palabras y cuando hay consonantes en medio de las palabras lo que hacen es repetirlas. Por ejemplo, Cartagena, pronuncian 2 veces la T, Cartagena, quitan la R, ponen 2 T y dicen Cartagena. Verdad, no dicen verdad, quitan la R, ponen otra D y verdad. Y así. Rolo o bogotano es un dialecto como un poco apretadito, como un poco así, como chirriadito, carajo, como a la michina chirriadito, como que hablan con la boca apretadita, ¿sí? Un poquito. Se destacan mucho por el uso de la Y, ¿sí? Y de la L, ¿sí? Usualmente hablan así las personas, digamos, de mayor edad. Tolimense u opita es ese que es como, bueno, a mí me queda difícil, nunca he podido hablar como tolimense o como opita. Se destaca mucho por incluir la I en las palabras. Por ejemplo, ellos no dicen peor, sino pior. No dicen pelear, sino pelear. O no dice preocupante, sino preocupante. El bayuno. Nos caracterizamos por utilizar mucho la J. No decimos 11 de la mañana, sino las 11 de la mañana. No decimos zapatos, sino los zapatos. Y así, metemos la J en todas las palabras. Y la M. Acordémonos que en Cali no comemos pan, sino pam. Y aquí miramos 2 veces, mira, ve. Pasemos ahora a las variantes diacrónicas. Entonces pensemos, diacrónicas, crónica, cronos, cronos, el tiempo. Sí, las variantes diacrónicas son esas variantes que presenta un idioma a través del tiempo. Como el idioma con el paso de los años va evolucionando. Algunas palabras se pierden y otras cambian su forma de escribir. Por ejemplo, en el español antiguo se escribía la palabra obscuro, con B. Ahora solamente decimos oscuro, porque con el paso del tiempo esa B simplemente en el habla fue desapareciendo, se dejó de pronunciar y ya no es obscuro, sino oscuro. Hay palabras de nuestro castellano que ya no se usan, desaparecieron con el tiempo, como mesmo, dolioso, saya, y ahí les dejo la inquietud, búsquenlas en el diccionario. Hablemos ahora de las variantes sociales o diastráticas. Para que a mí no se me olvidara el nombre de esta variante, yo pensaba diastrática, trática, trato o relación, es decir, que las variantes sociales o diastráticas son las que tienen que ver con el trato, la relación que exista entre las personas. Entonces, según esta relación, el idioma se comporta de una manera. Por ejemplo, ¿cómo hablo yo con mis amigas? De una manera que no es la misma a como hablo yo, por ejemplo, en mi trabajo o en un banco o de pronto en una conferencia o en un espectáculo musical. ¿Sí ven? Todas esas formas que se van dando en la sociedad hacen que el idioma sea tratado de una manera distinta.
Se reconocen tres formas importantes aquí en las variantes sociales o diastráticas: nivel familiar o coloquial, nivel culto y nivel vulgar. Ya sabemos que el vulgar es el callejero, el que se mueve por aquí, por allá, en el bajo mundo, como el idioma mal hablado, hablado de una manera popular, vulgar. El idioma coloquial es el que usualmente usamos en el trato con las personas que comúnmente nos relacionamos. Por eso también se llama coloquial o familiar. Y el culto, pues ese idioma es el que nosotros asumimos según un espacio limitado, educado y culto. Por ejemplo, cuando vamos a misa, hablamos con unas palabras mucho más selectivas que cuando estamos en la calle, o cuando vamos a una conferencia donde se esté tratando un tema en particular, o por ejemplo cuando vamos a los modelos ONUS, es distinto. Hablemos ahora de las variantes situacionales o diafásicas. Situacionales. Situación es como asumimos el idioma según la situación en la que estemos en ese momento. Esta variante se presenta cuando yo tengo una intención, un objetivo con mi mensaje, entonces asumo el idioma de una manera. Hago una selección de palabras, adopto una actitud y asimismo doy un mensaje, y de esa manera es como el receptor lo asume. Se presenta una situación, tengo algo que hacer, de pronto digamos cuando voy a pedir un permiso, o cuando voy a presentar una excusa, o cuando quiero contar algo que me sucedió, ¿sí? Son las situaciones que hacen que el habla, el idioma se asuma de una manera particular. Por ejemplo, un abogado, cuando un abogado va a defender a un acusado, asume una situación y su lenguaje es distinto. Todo esto es muy interesante y vemos cómo una sola lengua, como el español, puede ser pronunciado, dicho, hablado, sentido, vivido, recibido de muchas maneras, según las regiones, según las necesidades, según las intenciones, según el nivel cultural, el nivel de formación, según los países, según la gente que me rodee, según lo que yo quiera decir. El idioma puede ser asumido de muchas maneras y de esta manera, valga la redundancia, es como el idioma va creciendo, se va depurando, a veces asume nuevos vocablos, se va enriqueciendo, se va nutriendo, y el idioma es algo cada vez más grande, más rico, que merece ser explorado, estudiado y hablado. No olvidemos que esto es con el español, pero también sucede con otros idiomas. El inglés de Estados Unidos al inglés de Inglaterra, por ejemplo. Y así sucede con el resto de idiomas que hay en el mundo. Y no se olviden que escribir bien. Escribir bien. Escribir bien.